Pues Teresa Viedma es una mujer de Jaén, madre, esposa, directora de DKV Seguros y escritora vocacional. Estudié Derecho, soy licenciada en Derecho, luego hice un máster de temas de marketing siempre. Desde que empecé a trabajar hace 24 años me he dedicado al mundo comercial dentro del sector seguros, pero siempre, desde muy pequeña, mi verdadera vocación ha sido escribir y empecé a leer desde muy pequeña, desde los 3 o 4 años, no hay día que no lea, me gusta muchísimo la novela, además creo que desarrolla muchísimo la imaginación y es absolutamente necesario leer, ¿no? Y bueno, nunca dejé de leer, siempre escribí para mí y hace ya 6 o 7 años que empecé a pensar en escribir también para los demás. Empezaron antes, yo siempre había escrito, había participado en todos los concursos del colegio, yo estudié aquí en Jaén, en Cristo Rey, pero ¿sabes lo que pasa? Que como ves que este mundo es tan difícil y además hay mucha gente que escribe y siente vergüenza de enseñarle a los demás lo que escribe. Yo quizás sea por mi trabajo, soy muy abierta, muy espontánea, en eso no me parezco mucho a mis compañeros escritores, ¿no? Porque a mí lo que me gusta es que me lean, me gusta que me lean. Entonces no sabía muy bien cómo moverme en ese mundo, por eso no me había dedicado antes. Pero también al estar metida siempre en temas comerciales por mi trabajo, empecé a interesarme por cómo funcionaban las editoriales, ¿no? Y aunque empecé antes, yo además sobre todo desde que nació mi hijo, aunque había escrito desde muy pequeña, pero cuando nació mi hijo empecé a pensar que era necesario escribir cosas para que él las leyera cuando fuese mayor. Después empecé a escribir en el periódico Jaén, primero en las páginas de interior, luego en contraportada. Llevo 6 años escribiendo artículos de opinión y participé en un concurso de novela. La primera novela que escribí, que es Gris Plata, una de las que está por aquí, la mandé a un concurso y la mandé al concurso. Yo miré en la lista de concursos, digo, este que viene ahora, ya la tenía terminada y la presenté y quedó finalista. Y eso me animó muchísimo a seguir, aunque ellos no me la publicaron porque solo publicaban la ganadora, pero quedé entre las 6 primeras, no sé si la tercera, la segunda o la tercera. Y me puse en contacto con una editorial de Granada, la leyeron, le gustó, publiqué antes otro libro que era un ensayo novelado, allí en esa misma editorial, en Dauro, y después publicamos Gris Plata. Y la verdad es que Gris Plata va por unos 7.000 u 8.000 ejemplares ya vendidos, que eso en este círculo es bastante complicado. Y a la vez pues empecé a escribir la siguiente novela, que es El caso de las magdalenas envenenadas, la que ha salido ahora en junio, y la verdad es que soy feliz escribiendo, y con eso ya es suficiente, ¿no? No fue demasiado complicado porque estudié un poco a esa editorial antes de ir a ver a cualquier empresa. Ahora que disponemos de internet te metes y mira, y yo sabía que necesitaban temas como de autoayuda. Entonces dije, bueno, me guardo mi novela y les hablo de autoayuda. Yo no soy psicóloga ni soy pedagoga, pero tengo un amigo psicólogo y le dije, mira, yo escribo y tú le pones los cuadritos estos de autoayuda al final de cada capítulo. Y publiqué les enseñé la Odisea de Julia. Empecé a escribirlo, una cosa cortita, de unas 100 páginas, y ellos que querían entrar en ese sector de la novela de autoayuda, pues no tenían nada, me la cogieron. Y una vez que ya habíamos publicado eso, fue cuando le dije, ¿quieres leer esta novela? Porque tanto Gris Plata como El caso de las magdalenas envenenadas son novelas policíacas. A mí me gusta muchísimo la novela policíaca. No es novela negra, yo siempre digo que no es novela negra, es policíaca y con Gris Plata yo le dije, no es negra, es de todas las tonalidades del gris. Porque tiene personajes muy buenos, muy malos, otros intermedios. Y siempre tiendo a escribir novela policíaca, me gusta muchísimo, muchísimo. Porque cuando una persona renuncia a ser ella misma, es muy complicado porque ya no puede ser feliz nunca. Y yo siempre he querido ser escritora desde los 5 años. Recuerdo que vi Mujercitas con 5 años y uno de los personajes, Joe, era escritora y yo desde muy pequeña
yo decía, yo quiero ser escritora, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué carrera universitaria tengo yo que estudiar para ser escritora? Ese era mi auténtico problema con 5 o 6 años. Y cuando me llegó el turno de estudiar, yo era de ciencias puras. Yo estudié el bachillerato por ciencias puras y yo decía, pero sí es que me gustan las letras. Me gustan las letras, pero también me gustaba la física, también me gustaba la matemática. Y al final cogí derecho porque yo creo que era una cosa intermedia, era un tema de letras, pero claro, yo no había estudiado griego ni latín porque había hecho ciencias. Y estudié derecho sabiendo que yo realmente lo que quería era la comunicación. A mí me gusta muchísimo comunicarme. Y si es por escrito, mejor, porque por escrito siempre puedes borrar, corregir, corregir, corregir. Y desde que empecé a escribir me siento como si volviese a tener 15 años, o sea, ilusionada. En mis novelas sobre todo puedes encontrar mucho, mucho, mucho de Teresa. Porque yo creo, mira, cuando empiezo a analizar mis personajes, hay muchas mujeres, las mujeres son muy importantes en mis novelas. En Gris Plata está Alicia Álvarez, que es una ejecutiva, profesional, con un hijo, una mujer muy trabajadora, muy fuerte, muy valiente y que suscita muchas envidias. Y en el caso de las Magdalenas envenenadas, también es una mujer mucho más emocional y escritora. Entonces yo creo que son mis dos vertientes, ¿no? Mis dos grandes partes de mi personalidad. Pero en otros personajes que no son la mujer también encuentro detalles míos, porque una escritora al final siempre plasma lo que ves en la sociedad, lo que conoces, todo, pero desde tu punto de vista. Entonces, al final, cuando lees mi novela, mira, tengo mensajes de personas que no me conocen a través del Messenger, que no me conocen de nada, que yo no lo he visto, que no son de Jaén y que tal, y que han leído Gris Plata sobre todo, que fue la primera, y ahora con esta también me dicen, y me comentan, no te conozco, pero yo creo que tú eres como Alicia, o yo creo que tú eres como... Realmente no es todo, ¿no? Porque es ficción, pero algo mío sí que tienen los personajes. Finalista de un par de premios que además no quieren ni siquiera, bueno, el ONUBA como sí se publicó en internet, por eso lo digo, los demás no, si no ganan no querían, no se publicaban los ganadores, solamente te iban informando. Entonces hay otros premios de fuera de Jaén, sobre todo parece que como nadie es profeta en su tierra, empieza ganando fuera. Y nada más, porque mira, competir en un premio importante a nivel nacional, para competir nada más, primero tienes que tener otro reconocimiento. Si no son premios, tienes que tener currículum literario. Y para tener currículum literario tienes que escribir y vender. Entonces me decidí primero por publicar, y además me gusta mucho la editorial Dauro de Granada, por eso las 3 veces he publicado con ellos. Y dije, voy a escribir, voy a publicar, voy a demostrar que puedo vender varias ediciones. Aparte he participado como jurado en premios literarios y con el tema del periódico, de escribir en periódicos. Al final eso es currículum, y una vez que tienes currículum ya puedes participar en concursos que sí tengan nombre. Entonces, por eso te digo que voy a escribir con más tranquilidad para poder acceder, porque ya sí tengo currículum literario. Pues hay mucha cultura, ¿sabes? La gente se interesa muchísimo, pero creo que está poco apoyada, como en casi todas partes, ¿no? Y al ser una provincia pequeña y que no es demasiado rica, se deja siempre la cultura para el final, y la cultura es lo que mueve el mundo también, ¿no? Porque si a nuestros hijos no les enseñamos la importancia de la lectura y van por la calle buscando Pokémon, difícilmente podrán mantener después las pensiones de los que tengamos que cobrar cuando seamos más mayores todavía, ¿no? Pero hay que transmitir mucho más, hay que apostar por la cultura, desde el ayuntamiento, diputaciones, de todo, ¿no? Y yo realmente no sé si soy una mujer afortunada, pero yo sí me he sentido apoyada. También es verdad que al moverme en el mundo comercial sé manejarme mucho más, que llego a más sitios, pero en Jaén falta todavía mucha cultura de la cultura. Pues mira, tengo otra novela empezada ya, quiero seguir escribiendo en el periódico, quiero buscar más, tengo un blog, no sé si habéis echado un vistazo a mi blog, en el que escribo muchos cuentos infantiles, relatos, cartas, artículos. Ahí he ido subiendo también todos los artículos del periódico, pero voy escribiendo otros.
y de cosas que me interesan o que siento. Pienso seguir escribiendo en mi blog, me gusta mucho, quiero escribir algo de teatro. Me gusta muchísimo el teatro y quiero escribir una obra de teatro, y tengo otra novela empezada, que no voy a decir de lo que va. Tengo realmente dos empezadas y no sabía por cuál tirar, pero ahora he pensado hacer una mezcla de ambas y quiero tener otra novela ya con más tranquilidad, porque realmente desde La Odisea de Julia salió en el 2013, Gris Plata en el 14 y esta en el 15. Más todo el contenido del blog, que ya hay muchísimo contenido desde el 2012, o sea que he escrito muchísimo. Entonces ahora quiero una novela con más tranquilidad, que me dé tiempo, porque ten en cuenta que también mi trabajo me ocupa 10 o 12 horas diarias, entonces yo escribo los fines de semana, y las noches, cuando ya estoy muy metida en la novela, escribo de noche. Pero pienso seguir escribiendo novelas, y quiero presentarme a concursos de más renombre a nivel nacional, y escribir, porque todo se aprende haciéndolo muchas veces. Yo ahora mismo estaba muy feliz porque mi editora me decía que se me nota muchísimo la evolución desde las primeras cosas que le enseñé escritas hasta ahora, porque se escribe la primera vez con el corazón, pero las siguientes 100 veces con la cabeza. Sin tocar el texto, sin cambiar el argumento, tienes que cambiar el estilo. Lo que dices en una perífrasis verbal larga lo tienes que cambiar por una palabra o dos. Entonces aprendes a corregir, y yo guardo las correcciones, guardo los archivos de las correcciones, me los leo, los miro, me los estudio, para no volver a cometer la misma equivocación. Y ahora, como además leo mucho, leo como escritora y me voy fijando en los giros y en los defectos y en los detalles de otros escritores. Y lo que quiero es, sobre todo, aprender y aprender, y para aprender tengo que escribir.